Nuevo espacio dedicado al medio ambiente a través de Somos Sustentables, como siempre junto a Betsabe de Sicodi. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de voluntariado social y ambiental. En sí, los voluntariados son la fuerza motora de las organizaciones de la sociedad civil. Pero, ¿qué significan? ¿Cuál es el nivel de voluntarios que hay a nivel mundial y en Argentina? Vamos a verlo hoy en momentos. En sí, en primer lugar, el voluntariado social es aquella persona física que colabora en alguna organización sin fines de lucro, de una manera altruista y gratuita, ¿no? Si bien hay muchas definiciones sobre voluntariado social, el común denominador de todos los científicos lo que plantean es que tiene que ser justamente, no tiene que haber una remuneración económica, tiene que ser de manera gratuita. Claro. Y el voluntariado justamente ambiental es el que colabora en una organización ambiental, vinculada, como puede ser Greenpeace, por supuesto vinculada a las causas sociales. Como podría ser Sicodi. Como también es Sicodi, exactamente. Hoy vamos a dar algunos casos sobre voluntarios de Sicodi. Pero ¿cuál es el marco situacional del voluntariado a nivel mundial? Se estima que hay 140 millones de voluntarios en el mundo. Esto lo estima Naciones Unidas. Para que tengamos en cuenta cuál es el volumen de estos voluntarios, podría ser como el 9º país en población. O sea, es la 7ª economía. El Producto Bruto Interno y los productos brutos de países por ejemplo, como Noruega, es el 7º sector que más genera justamente cambios económicos. Por ejemplo, pero no pasa eso en Argentina. ¿Eso por qué sucede? Es por la donación que tiene un voluntario hacia una organización, no económica, sino de sus servicios, de su conocimiento, su experiencia. Y como dijimos justamente, en algunos países como Noruega participan el 70% de la población fue voluntario alguna vez en su vida. En Argentina, ¿cómo crees que estamos, Barbie? No tengo idea. No, el de 2 personas de cada 8 participan en actividades de voluntariado, principalmente voluntariado ambiental. Si bien es bajo, cada vez... Falta un poquito para acercarnos a Noruega. Nos falta, pero hay momentos en donde justamente en Argentina esto se supera. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué se debe esto? Por ejemplo, en la crisis del 2001. Bueno, ahí es donde destacan un valor del ciudadano argentino, ¿no? Que es muy solidario en ese aspecto. Exactamente. Se estima que 7 millones, por ejemplo, de personas tuvieron actividades de voluntariado. Y, por ejemplo, solamente una organización como puede ser Cáritas tuvo 3 millones de voluntarios. Esto a nivel ambiental todavía no sucede, pero sí hay muchos voluntarios que cada vez se están sumando más justamente por estas problemáticas ambientales que existen. Tengamos en cuenta que en el mundo 13 millones, por ejemplo, de hectáreas se talan de árboles, entonces cada vez hay más voluntarios que quieren y se apropian de esta problemática de la tala de árboles y se suman a organizaciones como Sicodi justamente para plantar árboles. Ese es el caso justamente de María, que ella se sumó a través de nuestra organización para plantar árboles, que habla el 29 de agosto, por ejemplo. Pero también está otros voluntarios que no son ambientales, como Magalí, que ella es intérprete de lengua de señas y justamente quería hacerle llegar a su comunidad, a la comunidad sorda, todos los debates que había sobre y proyectos de concientización sobre el medio ambiente. Entonces ella lo que donaba justamente era su tiempo como intérprete. Hay diferentes tipos de voluntarios. Hay organizaciones como Greenpeace, que quizás las vemos que están en las calles o que tienen que son más activistas, como otras organizaciones que trabajan más el desarrollo sustentable y local. Pero, ¿cómo hago yo si me quiero sumar a una organización de estas y ser voluntario? En primer lugar, hay páginas como Quiero Ayudar o Idealistas, en donde la gente a través de su perfil puede sumar sus intereses y va seleccionando organizaciones locales que están, por ejemplo, en zona norte para poder sumarse. Por otro lado, también cada vez más la tecnología, ¿no? Nuestras páginas web de las organizaciones en las que estamos. Pero sí es importante. Es más accesible el contacto directo, ¿no? La información que circula más. Exactamente. Las redes sociales nos permiten que si vos ves capaz una foto de alguna problemática, de alguna contaminación, te contactes con una organización y que le acerques esa problemática para poder trabajar, y así se suman muchos voluntarios. Generalmente a nosotros los proyectos, o sea, de problemáticas ambientales en los barrios, nos lo acercan los mismos voluntarios, los mismos vecinos, y ellos se apropian de esa causa y quieren mejorar ese desarrollo. Así que son una herramienta fundamental para nosotros las organizaciones. Fundamental, sí, totalmente. Exactamente, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que hay derechos y obligaciones. Lo tenemos en placas, ¿no? Vamos a verlo en placas. Dale, vamos a compartirlo. Ahí está, voluntariado social. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones? Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización. Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad y ser registrados en oportunidad en alta y baja de la organización conforme lo determine la reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? Hay organizaciones como el CENOC, que es un organismo nacional en donde todas las organizaciones nos asentamos, en donde justamente lo que significa es que el voluntario, que la persona tiene algunas obligaciones y algunos derechos. Asistir a capacitaciones,
recibir justamente, o sea, sí, material justamente didáctico. lo tenemos, mira, disponer de una identificación también que acredite de su condición de voluntario, otro punto importante, y obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad cuando la organización lo establezca de manera previa y en forma expresa. Estos reembolsos en ningún caso serán considerados remuneración. A destacar, ¿no? Que es lo que lo distingue. Ese es básicamente los viáticos, exactamente, los viáticos que vos gastás para ir a esa actividad. Después el espíritu justamente es el que decís vos, que no es remunerado. Pero ¿qué actividades puede hacer un voluntario ambiental? Construir huertas, justamente plantar árboles, hacer acciones de limpieza en las costas. Si no es ambiental, puede recuperar espacios verdes o puede recuperar espacios de quema de residuos, como lo hicimos por ejemplo en Sicodi, en La Caban, donde había espacios de altos niveles de contaminación y de quemas de residuos, y ahí los voluntarios se sumaban para justamente que ese lugar no sea un basural y que sea un punto limpio. Ahí estamos viendo también a través de las imágenes, ¿no? Algunas de las actividades. Bueno, esto despierta seguramente el interés o la inquietud en casa, porque tal vez uno lo relaciona con un tema más, no sé, económico, pero hay un montón de acciones que uno puede realizar y ser un voluntario y colaborar con un tema tan importante como el medio ambiente. Sí, y un dato importante para cerrar, en sí, ¿cuál es el beneficiado mayor? El voluntario, justamente, porque cuando nosotros le preguntamos a nuestros voluntarios por qué lo hacen, y ellos son los que se sienten justamente gratificados. Y cerramos con una frase que dice: el que regala una rosa se queda con la fragancia en la mano, y eso es justamente lo que queremos con todas las organizaciones sociales y ambientales, que el voluntario se sienta que él es el beneficiado y que pueda seguir continuando nuestra labor. Bueno, a sumarse, así crecemos los argentinos que estamos en este tipo de acciones. Sí, los invitamos a todos a sumarse. Y gracias a las organizaciones también que son fundamentales para que encontremos un espacio. Exactamente, en Zona Norte pueden hacer Residuca, que es una fundación, también por supuesto Sicodi, Ecomanía, hay diferentes organizaciones sociales que se pueden sumar las personas y pueden colaborar con el medio ambiente. Bueno, súper interesante, nos encontramos pronto, ¿eh?